Una vez más escucharemos su voz, su consejo, su ayuda en el nombre poderoso de Jesús, porque tú y yo no estamos solos. Él nos dejó, oye lo que dice la palabra, el Paracletos. Es una palabra griega que quiere decir el ayudador, el abogado, el sanador, el acompañante. Ese es el Paracletos. Y como Él les prometió a su discípulo que no lo dejaría solo, sino que enviaría la promesa del Espíritu Santo. Esta mañana vamos a usar 2 capítulos para traer la palabra de Dios. Y el tema que le hemos puesto a este mensaje es: abre tus ojos, abre tus ojos. Hay cosas que tú y yo no la podemos hacer, que el Espíritu Santo de Dios quita todo velo de nuestros ojos y todo velo del entendimiento humano. Ese entendimiento, la forma en que como tú y yo entendemos y percibimos las cosas, no lo podemos hacer nosotros por nosotros mismos, sino se lo entregamos al Espíritu Santo de Dios. Así que buenos días, bendiciones para todas. Vamos a estar utilizando Juan 14 y Lucas 24. Juan 14 a partir del versículo 15 y Lucas 24 del 13 al 35. Déjenme decirle en esta mañana que en mi parte yo tengo una forma muy particular de orar por la palabra cuando me toca predicar la palabra de Dios. Y es que yo le pido al Señor cuál es la palabra que tú quieres traer en esta mañana. Y siempre le oro el día de antes. Y el Señor siempre, yo no sé por qué Dios me hace eso a mí, pero siempre me da la palabra que es en la madrugada de ese día. Por más que yo quiera entender de verdad, esta es la palabra y pueda preparar un pequeño bosquejo, no, el Señor es lo que Él quiere. Entonces es bien importante que cualquier cosa que tú y yo vayamos a hacer, le pidamos al Señor que sea Él que nos guíe Él, que la guianza del Espíritu Santo de Dios en todo lo que tú y yo vayamos a hacer. Esa no era la palabra. La palabra que yo había preparado para ayer estaba en Romanos 5 y hablaba del pecado. Pero déjame decirte un testimonio. Durante la madrugada me desperté varias veces y el Señor me decía de nuevo: el camino de Emaús, el camino de Emaús, el camino de Emaús, y conéctalo con la promesa del Espíritu Santo. Y yo, Padre de la gloria, no me dejó dormir la noche entera. Cada vez que me despertaba, el camino a Emaús, y conéctalo con los versículos de la promesa del Espíritu Santo. Y yo dije, bueno, Señor, aleluya, gloria a Dios. Es lo que Él diga y no lo que yo diga, en el nombre de Jesús. Entonces vamos a comenzar con Juan 14, precisamente la promesa del Espíritu Santo. Yo creo que lo que el Señor quiere en esta mañana es que entendamos varias cosas, que la vamos a ir desarrollando a medida de que vayamos conectando los versículos. Pero sí necesitamos que nosotros nos pongamos, cada uno de nosotros, en modo Espíritu Santo. En modo Espíritu Santo, en esta mañana, aquí estoy. Vine a escuchar tu palabra, Señor. Quita todo velo de mis ojos, todo velo de mi corazón y que todo velo de mi entendimiento. Quita la humanidad mía y hazme entender lo que tú quieres que yo entienda en esta mañana. Así que para la honra y la gloria del Señor, el único que se merece toda la gloria es Él. Vamos a leer la palabra en Juan 14 a partir del versículo 15. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo. Cuando Él me decía el camino a Emaús y conéctalo con la promesa del Espíritu Santo, ustedes van a ver por qué al final. Entonces tenemos que leer esto primero para poder entender lo otro. Dice el versículo 15: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Para siempre, oye esto. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir,
porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es para que tú la leas, la medites, la escuches, te la ponga, las use, la ponga en tu mente, la ponga en tus ojos, la ponga en tus labios. Esta palabra es poderosa, es la palabra de Dios. Y Él no se equivoca, ni nunca se equivocará jamás. Pero es que tú la leas y la creas y la leas y le pida al Señor, al Espíritu Santo de Dios. Oye lo que dice la palabra, está en ti. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Lo que pasa es que en algunos momentos de nuestra vida se nos olvida. Se nos olvida tanto que hasta cuando hablamos se nos olvida que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Cuando accionamos se nos puede olvidar que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Cuando pensamos se nos olvida que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Y algunas veces hablamos, pensamos, actuamos y decimos por nuestra propia carne y no permitimos que el Espíritu Santo de Dios, que es el que está ahí, obre y hable por nosotros. Oye lo que dice una vez más. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Él no se aparta de ti. El deseo y la intención del Espíritu Santo de Dios es jamás dejarte solo. Nosotros podemos apagar y contristar al Espíritu Santo con nuestra forma de ser, de pensar y de actuar. Pero la promesa es que Él esté contigo para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede percibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejará huérfanos, vendré a vosotros. Esa fue la promesa que Jesús le dio cuando Él estaba aún con ellos. Él estaba ya en la última parte, ¿verdad? En los últimos días, donde Él sabía que había una promesa que tenía que cumplirse y que Él tenía que irse para preparar morada para cada uno de ellos y para nosotros. Pero la promesa es que Él nos ama tanto que nunca nos deja solos. Él está siempre con nosotros en forma de su Espíritu Santo. A Él no lo vemos porque no podemos tener todavía la capacidad de verlo cara a cara, pero un día lo vamos a ver. Si nosotros mantenemos el ritmo de estar nosotros valorando esta preciosa presencia de Dios que está en nosotros y nosotros seguir caminando todos los días de nuestra vida para que Él sea quien nos conduzca a esa vida eterna. Mucha gente piensa y creen que ya recibí a Cristo, recibí al Espíritu Santo en mi vida y por eso ya yo soy salvo, siempre salvo. Esa es la mentira más grande. Tienes que valorar con amor y cuidar, con amor y temblor, esa perfecta y preciosa vida eterna que Él nos dio. Dice en el versículo 19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. O sea que la relación que el Señor quiere contigo y conmigo es una relación perfecta. Es una relación muy unida. Es una relación de que Él está en mí y yo estoy en Él. Y eso nos tiene que dar una luz para nuestras acciones diarias. Si el Espíritu Santo está en mí y yo estoy en el Espíritu Santo, entonces yo tengo que comportarme como una mujer del Espíritu. Yo tengo que vencer la carne, no sola, porque no sola no puedo, pero el Espíritu Santo de Dios que obra en mí, que vive en mí, que se mueve en mí, tiene todo el poder para ayudarme, para que yo pueda vencer la carne humana, los pensamientos humanos, las actitudes humanas, y Él vive en mí, porque Él dice en su palabra que Él vive en mí y que yo vivo en Él. Y si Él vive en mí, yo vivo en Él,
entonces yo no me puedo comportar como que el Espíritu. Hay ciertas cosas que yo no puedo hacer, decir ni pensar, porque Él vive en mí y yo vivo en Él. Entonces, el Señor quiere reforzarnos en esta mañana, ¿verdad? Primero esa parte, el Espíritu Santo de Dios, nosotros no estamos solos. Y queremos, y yo sé que por dónde que el Señor viene, al final lo vas a entender. Nosotros no estamos solos. Pero cuando decimos no estamos solos, es que tú entiendas la responsabilidad que nosotros tenemos de que si yo vivo en Él y Él vive en mí, yo tengo que procurar comportarme como una mujer de Dios. Reconocer cuáles son mis debilidades y mis defectos y traerlo a los pies de Cristo. Señor, yo no puedo, por mí misma no puedo, es demasiado fuerte. Pero como tú vives en mí, yo te traigo todas mis situaciones. Pero primero que eso, yo tengo que reconocer eso. Reconocer cuáles son mis fallas, cuáles son mis faltas, cuál es mi tendencia de todos los días, cómo me comporto, cómo hablo, cómo pienso, porque tú vives en mí. Y si tú vives en mí, el reflejo que yo tengo que dar es de una mujer del Espíritu, de un hombre lleno del Espíritu Santo. Vamos a seguir, dice el 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré en él. Oye eso, ¿cuántas veces no decimos tú y yo? Padre, te amamos. Señor, te amamos. Te amamos. Pero ¿estamos guardando los mandamientos del Señor? ¿Estamos realmente guardando? Entonces mira la promesa. El que tiene mis mandamientos y los guarda. Porque algunas veces se nos olvida la otra parte. No es solamente el que tú diga y que conozca los mandamientos y que conozca la palabra, sino que los guarde. Que los guarde quiere decir que tú los tengas presente, que cada vez que tú vayas a hablar, a accionar, a hablar algo, a hacer algo, tú tienes que tener pendiente los mandamientos del Señor. Esto es una cosa de todos los días, señores. Por eso que el Señor vuelve todos los días hablándonos del mismo tema. Porque nos lo tiene que recordar, porque la lucha es en la carne y el espíritu. La carne quiere vencer, pero el Espíritu Santo de Dios que vive en ti tiene que vivificarse cada día para poner la carne y sujetar a la carne cuando venga todo pensamiento o acción que quiera accionar en contra de lo que el Espíritu Santo me dice que yo vivo en mí. Por eso todos tenemos luchas. No es uno ni es otro. La lucha es de todos los días. Es todos los días que tú y yo tenemos que venir a la presencia del Señor. Escudriñame. Señor, hazme dar cuenta las cosas y las partes que te fallé. Señor, tu Espíritu Santo vive en mí. El Espíritu Santo es ese GPS que nos dice tit, 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 y suena cuando nos estamos saliendo del carril. Pero el Espíritu de Dios vive en ti. Si amamos al Señor, tenemos que guardar los mandamientos. Porque ¿qué hacemos con decirle que lo amamos de boca cuando nuestras actitudes diarias, nuestros pensamientos, nuestra boca la abrimos para darle deshonra a Dios y no honra? Entonces ahí es donde viene el autoanálisis. Tenemos que autoanalizarnos todos los días con la palabra de Dios. Si tú vives en mí y yo vivo en ti, ¿me estoy comportando como una mujer de Dios todos los días? Y si no es así, hoy es el día, una vez más, donde mis ojos, abre tus ojos. Oye, dice el Señor en esta mañana, abre tus ojos y analiza tu interior. Abre tus ojos, no para que te condenes. Abre tus ojos para que haya un cambio, para que haya un arrepentimiento. Abre tus ojos para que Jesucristo viva y se manifieste en cada uno de nosotros. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo,
al quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ustedes saben las veces que el Señor, el mismo Jesús, estando con ellos, se sentó con ellos, les dijo lo que iba a pasar. Les dijo, o sea, tú y yo no podemos hacer nada sin el Espíritu Santo de Dios. Oye, el Consolador, el Santo, al quien Padre enviaré en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará. O sea, el Espíritu Santo de Dios que vive en ti es el que te enseña todas las cosas. Él está dispuesto, pero Él está dispuesto a trabajar con aquello que lo dejan entrar, que lo dejan, no que lo dejan entrar, porque es que se supone que si tú hiciste una confesión de fe de corazón y si tú le dijiste, Señor, heme aquí, yo soy pecadora y yo a partir de hoy te sigo y yo a partir de hoy quiero vivir para ti. En ese mismo momento tú recibiste el Espíritu Santo de Dios, pero se nos olvida que es Él. Oye, Él nos enseña, Él dice que Él no nos deja solo. Él está ahí con nosotros. Cuando tenemos que tomar decisiones, ¿a dónde tenemos que ir? Es donde Él. Cuando estamos con alguna situación, tenemos que ir. Si estamos débiles, Señor, fortalece mi vida. Si estamos tristes, Señor, quita esta tristeza. Espíritu Santo de Dios, enséñame a ser feliz. Enséñame, Señor, a llevar tu palabra, enséñame a leerla. Espíritu Santo de Dios, enséñame a entender tu palabra. Él es el Consolador y Él es el que nos enseña. Dice el 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Pero somos humanos y cuando nos turbamos y tenemos miedo, eso es normal en la carne, pero cuando andamos en el Espíritu y cuando viene la situación tenemos que recordarnos es que no puedo vivir según la carne, tengo que vivir según el Espíritu. Y esa es la lucha que tenemos y vamos a tener, porque déjame decirte, es la lucha que vamos a tener mientras estemos en estos cuerpos mortales, pero no es responsabilidad del Espíritu Santo que tú vaya por encima de la carne. Tú tienes que querer, tú tienes que internalizar eso, tú tienes que recordarte, ya yo no soy la misma, ya yo no soy el mismo de antes. El Espíritu Santo de Dios que mora en mí y yo moro en Él. Entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde lo ponemos? ¿Dónde lo guardamos cuando vienen las situaciones difíciles? Cuando esta carne se quiere sublevar, cuando viene ese enemigo a poner pensamiento en nuestra mente contra nuestros hermanos, contra nosotros mismos, cuando vienen esos ataques del enemigo a la mente tuya, tú te tienes que recordar que la carne puede guiarse y dejarse llevar, pero el Espíritu Santo que está conectado en ti y la parte espiritual en ti tiene que subir, tiene que vencer la carne, pero eso es una cuestión de todos los días de nuestra vida. El 28 dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Mira, yo quiero que tú guardes ese versículo ahí. Oye, el Señor cuando estaba aún con ellos, les explicó, porque Él era así, o sea, Él les explicó. Él sabía que ellos estaban tristes y Él sabía que su capacidad humana tenía un límite y no podía entender muchas cosas. Él sabía que ellos tenían que ser abiertos sus ojos para que ellos pudieran ver más allá. Pero mira por qué el Señor me decía anoche, conecta el camino a Emaús con la promesa del Espíritu Santo. Porque primero vino la promesa del Espíritu Santo para después lo que pasó. Oye, lo que Él le dijo, se lo repitió en varias veces. Varias ocasiones le repetía lo mismo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda,
para que cuando suceda creáis. ¿Cuántas veces el Señor no nos ha dado las promesas? ¿Cuántas veces y cuántas promesas nosotros tenemos del Señor? Oye, y cuando viene el problema, entonces, ¿y dónde está la promesa? Porque se nos olvida, no creemos y nos está pasando de las dos maneras, de las dos vertientes. Te estoy hablando en la parte que cuando viene alguna situación a nuestra vida que es difícil, nos olvidamos de la promesa que Él nos dio, que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Pero de igual manera, cuando estamos esperando esa promesa, todo y cada uno de nosotros tenemos promesa. La promesa general es que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo y que un día lo vamos a ver cara a cara, tú y yo lo vamos a ver. Un día ya este cuerpo mortal no va a existir y nosotros vamos a estar con Él eternamente y para siempre. Pero entonces a nosotros se nos olvida que es la promesa de Él. Y te voy a seguir hablando para que tú veas qué fue lo que pasó con los apóstoles. Mas, dice el 30, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y Él nada tiene en mí. Tú sabes quién es el príncipe de este mundo, ¿verdad? No lo tenemos que recordar. Él se iba a preparar morada para ti y para mí, pero el príncipe de este mundo anda buscando a quien devorar. Él anda buscando. Él se le llama el príncipe de este mundo. Yo no entiendo por qué le dieron ese nombre, pero Él es el príncipe de este mundo. Ahora el Dios de este mundo, el que tiene el poder, es más y por encima que Él. Es más que Él. Y el Señor va a permitir algunas cosas en nuestra vida para que nosotros aprendamos, para que nosotros nos saquen el brillito y para que nosotros nos reafirmemos, porque hay un diseño particular y especial para ti y para mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Eso fue lo último que Él habló con sus discípulos en los últimos días, en los días antes de cumplirse la promesa. Ahora vamos al bendito camino de Emaús, que el Señor no me dejó dormir anoche. Camino de Emaús, y me lo repetía 10,000 veces, camino de Emaús. Yo, bueno, gloria a Dios, a las 3, a las 4, cada vez que me quedaba dormida y me despertaba, camino de Emaús. Yo dije, bueno, el Señor tiene algo con el camino a Emaús en este día. Miren, en el camino de Emaús se cumple lo que en el versículo anterior, en uno de los versículos anteriores que hablaba, que decía, estas cosas os he hablado para que cuando suceda creáis. Oye, Él se lo dijo, se lo advirtió, estuvo con ellos. Te estoy hablando no de los que fariseos que estaban de lejos mirando a Jesús, buscando a ver en qué Jesús se equivocaba para siempre atacarlo. Yo te estoy hablando de los apóstoles, de sus discípulos, de los escogidos, de los llamados, de lo que Él llamó y escogió, de lo que comían con Él, dormían con Él, se sentaban con Él, hacían chistes con Él, de lo que estaban 24/7 con Él. En el único momento que no estaban con Él es cuando Jesús tenía que apartarse a orar. Porque ahí hay otra cosa que te voy a decir. Debemos orar en comunión, como lo hacemos en la oración de la madrugada. Pero hay una oración que tú tienes que hacerla toda. Cuando nosotros seguimos a Cristo, tenemos que ver todo, porque Él nos modela. El modelo perfecto para nosotros no es el pastor, no es el hermano, es Cristo. Él es el modelo perfecto. Sí nos dejó un orden y hay un orden que hay que respetar. Y en el respeto y el comportamiento de nosotros como cristianos, tenemos que respetar el orden de Dios. Pero al que Él te dejó el perfecto ejemplo. Hay un momento donde Él venía y oraba con los discípulos todos juntos, pero había ese momento donde Él tenía que irse a la presencia del Padre y Él dejaba a los discípulos ahí, le decía, sigan orando, pero en el momento en el que el Señor se despegaba de ellos porque iba a su Padre a orar en secreto con Él, venía y los encontraba durmiendo. Eso nos deja saber la debilidad de nosotros como seres humanos. Lo hubo también en sus discípulos. Pero entonces, ¿qué es lo que el Señor nos quiere enseñar? Lo que Él le decía a ellos en ese día.
O sea, yo me voy, pero ustedes no van a estar solos. Entonces se nos olvida. ¿Por qué se nos olvida en algunos momentos de nuestra vida? Cuando vienen las aflicciones y las situaciones difíciles y creemos que estamos solos, que ya todo se terminó y empieza, ya usted sabe, ese príncipe de este mundo ahí a hablar y a mandarnos dardo al enemigo. Es una lucha. Por eso es que esto es de todos los días que tú y yo nos levantemos. Tenemos que venir a la presencia de Dios y decirle: Señor, perdóname por lo que yo hice ayer, por lo que pensé, por lo que hablé, por lo que no fue agradable a ti. Jehová, sígueme ayudando. Espíritu Santo de Dios, que esta carne se muera para que yo viva más en el espíritu que en la carne. Y es una lucha de todos los días. Todos los días tenemos que venir a la presencia de Dios. Pero vamos al capítulo 24 de Lucas. Para hablar del camino de Emaús, vamos a hablar un poquito, algunos versículos antes. Voy a leer desde Lucas 24, 5, donde te habla, ¿verdad? Ahí ya murió. Ahí pasó la resurrección. Aquí viene la resurrección. De ahora en adelante ya él fue vituperiado, ya le pusieron la corona de espinas, ya cargó la cruz, ya él fue condenado, ya le clavaron los clavos en sus manos, ya pasó todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Acuérdate, no te olvides, él le dijo: un poco más y no me veréis. Te estoy diciendo esta cosa para que cuando suceda creáis. Entonces, oye lo que pasó. A partir del versículo 5 dice, bueno, voy a leer desde el primero. La resurrección. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Los ángeles les recuerdan a ella: pero ¿por qué buscáis? O sea, ¿por qué te sorprendes? ¿Por qué tú te sorprendes de lo que está pasando ahora, bueno o malo, que nosotros creemos que está pasando? Porque ya eso es parte del plan. Y eso es parte. Si estás en angustia, en tribulación, en situaciones difíciles, ¿por qué te sorprendes? Porque el Señor dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero yo he vencido al mundo. No te turbe vuestro corazón cuando vengan las aflicciones, porque ya yo te lo dije en mi palabra. Ya la palabra de Dios está en ti. Y no decimos que el Espíritu Santo de Dios, que mora en mí y yo moro en él, eso lo dice la palabra, no lo digo yo. Dice que el Espíritu Santo de Dios mora en mí y yo moro en él. Y como él está con el Padre, nosotros estamos con él. Entonces esto es, va y viene. Entonces nos turbamos cuando ya la palabra fue dicha. ¿Por qué nos turbamos en ese camino que vamos? Entonces dice: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Yo le pido al Señor que en esta mañana tú te acuerdes de sus palabras. Tú entres en tu corazón estas promesas y esta verdad de Cristo, para que tú te acuerdes de sus palabras. Volviendo del sepulcro, dieron buenas nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y esas mujeres eran María Magdalena, Juana y María, madre de Jacob. Y las demás con ellas, quienes dijeron esta cosa a los apóstoles. Mas ellos, oye esto, le parecían locura la palabra de ella y no las creían. ¿Te das cuenta? Porque el Señor me dijo: vete antes.
a la promesa del Espíritu Santo, donde yo les hablé, donde yo les dije, donde yo estaba con ellos, comía con ellos, cenaba con ellos. Y entonces le digo, le preparo, le digo lo que va a pasar y cuando viene la situación, no me creen, no le creyeron. No le creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solo, se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Se les olvidó la promesa. Pedro tuvo que ir para ver con sus ojos lo que pasaba porque ellos no le creyeron. Ellos se les olvidó. Tanto y tanto y dale. Así el Espíritu Santo contigo y conmigo. Nos dice. Y a veces no le creemos. ¿Tú sabes por qué no le creemos? No porque decimos que no le creemos, pero nuestras acciones nos muestran que no le creemos, porque nos desesperamos. Y hay veces que le creemos más entonces al diablo, a lo que está poniendo en nuestra cabeza, a lo que está poniendo en nuestra mente. A ese le creemos. Tenemos que levantarnos y creer la promesa. Entonces mira dónde viene el bendito camino de Emaús, que el Señor me decía. En el camino a Emaús, y he aquí versículo 13, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que iban aconteciendo. Iban entretenidos y sus ojos estaban velados. Sus ojos estaban vendados. Había un velo en sus ojos y ellos iban muy entretenidos. Ellos se les había olvidado que era el tercer día, que algo glorioso y poderoso iba a pasar. Ellos habían recibido la promesa, pero ellos iban como que nada va pasando. Ellos no estaban apercibidos. Ellos no estaban esperando esa promesa. Ellos estaban entretenidos. Mucho hablar, mucha bulla, mucho sonido en todos los lados. Eso es lo que el Señor quiere que tú entiendas. Hay que estar apercibido, conectado con esa promesa del Espíritu Santo que te dio a ti. ¿Qué es la parte que nos toca a nosotros hacer? A nosotros nos toca hacer una parte y es que tú y yo activemos esa promesa, vengamos a los pies de Cristo y dejemos que el Espíritu Santo de Dios siga trabajando entre nosotros. Pero a veces tenemos mucho bla, 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 mucho hablar, mucho entretenimiento, mucho. Y lo que el Espíritu Santo quiere es que tú te recuerdes, que tú medites en la palabra, que tú entres en la palabra, que tú estudies la palabra, que tú dejes que Él te guíe. ¿Tú quieres una solución al problema? Búscala ahí. Ora, ven a los pies de Cristo, recuérdale la promesa. Tú quieres que el Señor cumpla esa promesa en tu vida. Tú le dices a sí mismo, Señor, estoy en el camino y mi carne es débil. Reconozco que soy débil, que a veces hago lo que yo no quiero. Pero Señor, yo no me quiero apartar de ti. Yo quiero permanecer. Yo quiero seguir mirándote a ti. Yo no puedo decir que yo te amo a ti y usar esa palabra te amo cuando mis acciones van completamente diferentes a lo que tú estás diciendo que yo debo hacer. Si te amo, tengo que guardar tus mandamientos y seguirlos. Yo tengo que seguir los mandamientos. Y si es necesario que tú pongas esa lista de los mandamientos del Señor para que no se te olviden, ponlo ahí, ponlo en la nevera, ponlo en el espejo, ponlo en la pared, ponlo en la computadora y mira todos los días. Esto es lo que estoy amando a mi hermano como tú quieres. Me estoy amando yo como tú quieres. Te estoy amando yo a ti como tú quieres. No se te puede olvidar esa lista de los mandamientos, porque Él dice que si tú lo amas, guarde sus mandamientos. Y si yo no estoy guardando sus mandamientos, entonces es mentira, yo no lo amo. Yo estoy creyendo que estoy bien, pero no estoy bien. Entonces, miren, ellos iban entretenido, hablando. Y oye lo particular del Señor. Vamos a seguir leyendo. Dice aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba
a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Bueno, vamos a decir entre otras cosas, ellos iban chismeando de todo lo que estaba pasando en Jerusalén en ese momento, pero ellos no estaban apercibidos y pensando, hoy el tercer día, eso se le olvidó a ellos. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Ay, 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 ay. ¿Cuántas veces Jesús mismo está ahí al lado tuyo, escuchando lo que tú dices, escuchando lo que... Miren, señores, tenemos que tener cuidado, porque Jesús mismo, el Espíritu Santo de Dios, está ahí mismo, y Él escucha. Cada vez que nosotros abrimos esa boca, Él escucha. Pero más que escuchar, ¿tú sabes lo que Él hace? Él lee lo profundo de tu corazón, lo que está en tu corazón. Él tiene la capacidad de saber y de conocer lo que está en tu corazón. Y aún así Él nos ama, porque Él nos ama. Y Él siempre está esperando que tú y yo vengamos al cambio y al arrepentimiento. Oye lo que dice: mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero oye lo que te dice el 16. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. El mismo Jesús le veló los ojos. Él le tenía los ojos velados. Sus ojos estaban velados para que se cumpliera. Para que en un momento, cuando Él mismo, Señor, Él es el que abre y quita el velo de los ojos. Es el Espíritu Santo de Dios el que quita el velo de los ojos. A veces tú y yo podemos creer que estamos bien y nuestros ojos son velados, porque el Señor quiere que tú vengas a Él, que tú vengas humillado a Él y dile. Por eso es que el mensaje se llama abre tus ojos. Permite que el Espíritu Santo de Dios quite el velo que hay en ti en esta mañana, para que nosotros podamos ser instruidos y caminar por ese camino, sabiendo que el que está al lado de nosotros es el mismo Jesús. Dice el 17, y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Entonces, eso se llama un boche santo que Jesús le dio, porque el Señor, déjenme decirle que una de las cosas que más me gustan a mí de Jesús es su carácter. Porque el Señor no solamente siempre tenía un carácter dulce y apacible, el Señor tenía un carácter formado. Él lo que hablaba fuertemente, pero Él hablaba. Él no le iba con pañito tibio y abrazo en todo momento, porque había momentos que había que corregirlos y Él lo corregía con carácter. ¿Qué pláticas son estas? La que tú estás hablando. ¿Qué pláticas? Entonces, oye, Jesús te dice a veces: oye, ¿y qué pláticas son esas las que tú estás hablando? Eso se parece a mí. Eso que tú estás hablando huele a mí. Mira, el mismo Señor nos corrige. Es Él el que nos corrige. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Cuán ciegos estaban? No le estaban conociendo. No le estaban conociendo para nada. Entonces Él les dijo: ¿qué cosas? Yo te digo que a mí me encanta la forma que Jesús hace la cosa. Oye, Él le sigue el ritmo a ellos. ¿Qué cosas? ¿De qué tú me estás hablando? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que, oye, ya ellos hablaron en derrota, ya se les olvidó definitivamente que tenían los ojos velados. Y ya ellos hablaban en el pasado. Nosotros esperábamos. O sea, no nosotros esperamos, no nosotros estamos esperando que hoy es el tercer día y Él dijo que iba a resucitar.
No nosotros estamos hablando de esperanza, sino lo que estamos hablando, lo que pasó. Estamos hablando de lo que pasó en Jerusalén. Entonces dime, ¿dónde está la esperanza? Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. O sea, ellos se estaban acordando en ese momento, hoy es el tercer día, pero ya había duda en su corazón. Nosotros esperábamos. Oye, nosotros esperábamos que algo pasaba, pero hoy es el tercer día y nada ha pasado. ¿Cuántas veces tú y yo tenemos la bendición ahí? Mira, ahí, a punto de recibirla. Pero la duda, el velo que tenemos en los ojos, no nos deja saber que Él está ahí. No nos deja saber que estamos a punto de recibir la bendición. Y somos nosotros mismos que retrocedemos y que permitimos que el viaje dure más. Porque no puede haber duda en tu corazón. Cuando estamos en ese vaivén, entra y sal, soy cristiano, pero me comporto como que no lo soy. Tengo el Espíritu Santo, pero sigo haciendo cosas que no son agradables a Dios. ¿Tú crees que la promesa del Señor va a venir así? No. Porque tenemos que ser cambiados, trabajados, arrepentidos, probados. El Señor nos prueba todos los días, nos prueba. Él tiene cosas grandes para nosotros, pero hay muchas de esas promesas que te la va a entregar, pero no es Él que está retrasando el plan, eres tú y soy yo. Porque no hemos hecho ese verdadero nacimiento. Es que tiene que haber un verdadero nacimiento, mis amados hermanos. Es que la iglesia de Cristo tiene que nacer de verdad. No decir de boca que amo a Dios, pero sus mandamientos entonces, ¿dónde están? No decir de boca, amo a Dios, pero entonces, ¿qué estoy haciendo con mi hermano? ¿Qué estoy haciendo en ese camino? ¿Qué estoy haciendo con las dudas que vienen a mí? Mientras todo eso no sea aplacado y terminado en nuestra vida, vamos a seguir en esta lucha y en ese vaivén. Hoy estoy aquí, mañana estoy en el medio. Hoy, Señor, te amo, Padre, te amo, ¿cuánto te amo? Pero a los 2 minutos entonces pienso algo mal de mi hermano, estoy mal. Entonces tenemos que llegar a la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Estamos en lucha, Padre, pero yo necesito, Jehová, Espíritu Santo de Dios, ayúdame a morirme a esta carne, a nacer de nuevo y todos los días venir delante de tu presencia, Señor, para que tú nos enseñes. Entonces dice, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir, versículo 21, a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces, mira, ahí viene, mira. Ahí, así que a mí me gusta cuando el Señor habla y le dice la cosa a la gente como es. Porque hay veces y momentos que creemos que Dios va a venir, mira, a abrazarnos y a darte, mira, a abrazarte y a pasarte la manito en el pecado cuando tú estás haciendo lo mal hecho. No queremos escuchar, pero mira lo que el Señor le dice. Es que yo soy la fans número 1 de Jesús. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Oye lo que Él le dijo. Insensatos. Oh insensato. Y cuando Él dice oh insensato, esa palabra no fue, tú sabes, suavecita. Porque a veces queremos que el Señor nos hable suavecito, pero suavecito no entendemos. Y cuando el Señor viene hablando como debe hacer, ¿sabe lo que hacemos? Que como tenemos los ojos velados, lo que hacemos con ese hombre y esa mujer que nos está hablando de parte de Dios, entonces la criticamos, nos ensañamos contra ellos, decimos muchísimas cosas. Señores, tenemos que cambiar. De verdad no tenemos que morir de nuevo. Y tenemos que conocer a Jesús porque no lo conocemos. Déjame decirte
Que hay forma que los seres humanos necesitan que le den duro para que aprendan. Porque hay algunas veces que Jesús se cansa de llamarte de todas formas y no aprendemos. Entonces, el Señor tenía un carácter. Óyeme, esto es para los hermanos que me dicen, la paz de Dios, todo es el Señor, y no hablan así al pasito. Óyeme, hay algunas veces que tú tienes que dejarte usar como Dios quiere que tú hables. Y eso no es el carácter de Daisy, mi hermano, el carácter de Cristo cuando lo sabía poner donde tenían que ponerse a sus discípulos. Y si tú eres un discípulo de Cristo y tú quieres que el Señor te use y que tú quieres que tú hagas lo que Él quiere que tú digas, déjame decirte que te van a pasar por esta prensa. Y tú vas a tener que tragarte el carácter tuyo. Y tú vas a tener que tragarte la boca tuya. Y tú vas a tener que tragarte el pensamiento tuyo de juzgar a los demás. Y de hablar de los demás. Para que tú entiendas que el mismo Jesús que te está corrigiendo, Él corrige. Y nos va a seguir corrigiendo. Y nos guste o no nos guste. Y desbaratemos al hermano, nos va a seguir corrigiendo. Porque Él, hay momentos en que sí, Él te va a abrir los brazos para que tú vengas y te va a abrazar y te va a decir, no te estás recordando de que yo te dije que yo estaría hasta el fin del mundo. Pero ¿sabe qué? Hay momentos que Él va a venir así, insensatos. ¿Qué pláticas son esas? ¿De qué tú me estás hablando? ¿Y qué pláticas son esas? ¿Y cómo tú me dices que me amas? Y tú me amas, pero estás guardando mis mandamientos. Miren, vamos a conocer a Jesús porque no lo conocemos. Vamos a conocerlo. Porque hay momentos que Él va a venir así, mira, suavecito, en el dulce apacible. Pero hay momentos cuando Él se le pone el carácter de Cristo que Él tiene. Porque algunas veces no vamos a ayudar a nuestro hermano cuando le acariciamos lo que está mal. Lo que está mal, está mal. Y nosotros tenemos que usar el carácter de Cristo. Corregir cuando hay que corregir. Mira, aunque te vituperen, aunque te hablen de ti, aunque te dañen, no importa. Yo te voy a decir la clave que a mí me ha servido. Cubre mi corazón cada día más, Señor. Pero yo no negocio tu palabra. Cubre mi corazón, aunque no me entiendan, aunque me digan que soy peleona, aunque me digan que es el carácter mío. A mí no me importa que nadie me juzgue. Yo tengo que decir lo que el Señor me manda a decir. Yo te voy a mostrar el Señor. No solamente, Él no te va a acariciar el pecado. Él no te va a enseñar que tú estás mal, aplaudiéndote lo que tú estás mal para que la persona que está hablando esté bien contigo. No importa que te vituperen, que digan lo que digan. Tú con el único que tiene que estar bien es con Cristo. Los otros en el camino aprenderán, entenderán. ¿Cuándo qué? Cuando el Espíritu Santo de Dios abra nuestros ojos, nos quite el velo, nos permite el entendimiento entenebrecido que tenemos, que Él nos hable. Entonces, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas os han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Ahí ellos miraron. Ahí el velo se le fue quitado. Oye, mira, cuando tuvo que hablarle fuerte en el corazón para hacerlos ver, para hacerlos volver en sí. Ahí entonces ellos le preguntaron y le dijeron, quédate con nosotros. Porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, abre nuestros ojos en esta mañana. Señor, que no se vaya uno de aquí sin que los ojos sean abiertos, Padre.
dice entonces, abrieron los ojos, ¿verdad? Entonces le fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén, hallaron a los 11 reunidos que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido a partir el pan. ¿Te das cuenta? Porque el Señor me decía, conecta primero la promesa del Espíritu Santo con el camino a Emaús. Tú y yo estamos en el camino a Emaús y en ese camino nos van a pasar muchísimas cosas, muchísimas. Y todas y cada una de esas que nos pasen no están apartadas de lo que Dios quiere. Él es soberano. Y aún lo que tú y yo no entendamos, Él lo permite. Tú y yo no tenemos que entender. Tú y yo tenemos que someternos a los pies de Cristo. Tú y yo tenemos que entender, porque a veces no queremos que nos pasen, pero alguna vez es la única forma de que entendamos. Algunas veces solamente queremos que nos den lo dulcito. Pero óyeme, coge el agrito también. Tiene que coger la corrección también. Porque la corrección es la que te va a ayudar a abrir los ojos que están velados. La corrección es la que nos va a ayudar a salir de esa área de comodidad y de esa área de incredulidad que nosotros tenemos. Y no es hasta que estemos listos que el Señor nos va a poner en la mano eso que tú y yo tanto queremos, que anhelamos y que queremos, pero que Él sabe que todavía no estamos listos, porque hay cosas en el corazón de nosotros que tienen que ser cambiadas. Queremos y decimos, y estamos creyendo que estamos escuchando palabra de Dios en todos los lados, pero mira que hoy te abren los ojos para que tú puedas entender que el Cristo que yo conozco, al que yo le sirvo, que Él mismo, que se supone que tú le sirves y que le conoces, hay veces que no te va a acariciar el pecado. Y el pecado está tan profundo y oculto en el corazón de nosotros que cuando viene la corrección, ¿sabe lo que se levantan? Los mecanismos de defensa. Y es tiempo de que tú y yo nos sometamos a Él y podamos entender que el Señor tiene carácter y tiene que hablar con carácter a nuestras vidas. Pero a veces queremos lo dulcito de Dios y cuando viene la parte fuerte, entonces, que esa no la queremos aguantar. Pues mira, esa la tenemos que aguantar porque esa es la que nos cambia. Esa es la que nos sacude. Y esa es la que nos hace volver al camino y que nuestros ojos sean abiertos. La promesa del Espíritu Santo es esa que te va a hacer recordar en los momentos donde tú estás platicando cosas que no debes hablar, que tú estás con duda en tu corazón de las promesas que ella te hizo. Todos los días el Señor nos lleva en un camino donde nos está probando. Oye, no es la gente que te está probando, no es la gente que te está mirando, es el mismo Cristo que te está probando. Porque Él tiene pensamiento de bien para nosotros. Él fue a preparar morada ya para que tú y yo estemos junto a Él. Él quiere, el que más quiere, Él vive en ti. Él se contrista, su espíritu que está dentro de ti se contrista cuando tú y yo hacemos o decimos cosas. Él te dice, pero me amas de verdad, pero me amas. Entonces, si tú le dices que lo amas, guarda mis mandamientos. Guarda mis mandamientos. Eso es lo que el Señor nos está recordando. Y aquí yo saqué cuál es la similitud entre los discípulos y nosotros. Los discípulos no creyeron en la palabra que Jesús le había dicho que pasaría. Nosotros, mientras estaban con Él, creían, pero cuando se vieron solos, dudaron. ¿Qué similitud tenemos nosotros hoy con los apóstoles? Estos creyeron en las promesas, estos no creyeron en las promesas que iban a ser recibidas. Así somos tú y yo hoy en día. Se nos olvida. La carne que mora en nosotros
a veces se va por encima del Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. En el camino de Emaús, 2 de sus discípulos estaban distraídos, sus ojos estaban velados. Hay veces que el Espíritu Santo nos quiere hablar y estamos muy distraídos. ¿Cuál es tu distracción y en qué tú te estás entreteniendo? Tiene que quitarse el velo. Hay muchos hijos de Dios con el velo puesto y no pueden ver. Mira, el Espíritu Santo conduce al nuevo nacimiento. Satisface plenamente el corazón. Es el único que puede traer paz a tu corazón y ayudarte a esperar esa promesa. Él desea fluir en nosotros como ríos de agua de vida. Cuando nosotros ponemos la palabra de Dios en nosotros y nos dejamos que el Espíritu Santo de Dios sea el que hable, el que ministre, dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Él permanece con nosotros para siempre. Es el único que va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Hasta el fin del mundo, Él estará con nosotros. Él testifica del Señor Jesús. Él es el que nos enseña que hay un Padre. Él es el Paracleto. Él está con nosotros. Él es el consolador, el ayudador, el que nos abraza, pero Él también el que nos corrige. Eso yo quiero que tú lo entiendas. Y es necesario que nos corrija. Y es necesario que alguna vez se nos hable fuerte. ¿Tú sabes por qué? Porque con abracitos solamente no vamos a cambiar. Tenemos que sentir la corrección del Señor para ser sacudidos y ver dónde estamos fallando. Él, el Espíritu Santo de Dios, es el único que puede quitar todo velo de nosotros en esta mañana. Voy a orar. La gloria es del Señor. En esta mañana poderosa y preciosa he compartido su palabra y hasta aquí me ha ayudado el Señor. Ahora vamos a orar en el nombre de Jesús.